Creer en ti puede cambiar tu historia. Yo soy Nadia Monroy y estamos en Elia Gani. Hay momentos en la vida en los que sentimos que algo de nosotros se apagó, se rompió. Y no necesariamente porque la vida haya sido cruel todo el tiempo, sino porque poco a poco dejamos de creer en nuestras propias posibilidades. ¿Les suena conocido? Escuchemos. Tal vez alguien dudó de nosotros. Tal vez crecimos escuchando que no éramos suficientes. Tal vez intentamos algo y no salió como esperábamos. Y entonces, casi sin darnos cuenta, empezamos a mirar la vida desde la duda. Y sí, porque me incluyo yo también. Esto nace de una verdad simple, pero muy poderosa. Cuando como personas empezamos a creer que no somos suficientes, empezamos a cambiar nuestra historia. No se trata de negar las heridas, ni de fingir que todo está bien. Se trata de aprender a mirar nuestra historia con nuestros propios ojos, a reconocer que dentro de nosotros mismos hay recursos, talentos y una impresionante fuerza, que quizás han estado dormidas, pero nunca han desaparecido. A lo largo de estos capítulos que vamos a ver, nos vamos a explorar fundamentalmente cómo perdimos la confianza en nosotros mismos. Y también, ¿por qué no? ¿Cómo recuperarlos? O cómo abrir esa chispita que necesitamos. Cómo construir una vida desde la certeza de que sí somos capaces. Esto no es para personas perfectas, es para quienes hemos dudado de nosotros mismos, para quienes hemos sentido miedo, para quienes hemos sentido que a veces podemos rendirnos, pero también para quienes están dispuestos a descubrir que dentro de nosotros existe una versión mucho más fuerte de lo que imaginamos, porque la vida puede cambiar, pero cuando nosotros hemos decidido. Creer en ti puede cambiar tu historia, mi historia. A lo largo de nuestra vida vamos construyendo una historia sobre quiénes somos. Esa historia no solo se forma con nuestras experiencias, sino también con las palabras que escuchamos, las miradas que recibimos y las veces que sentimos que no fuimos suficientes. Muchas personas llegan a la adultez con sueños guardados, sí, al igual que yo, talentos ocultos y una voz interior que constantemente les dice que no lo intenten. Y sí, hablamos de esa pequeña voz que nos sabotea, pero hoy vamos a descubrirla. Aquella voz que dice que no te arriesgues, que no eres capaz. ¿Y qué pasa? Con el tiempo, esas ideas se convierten en una especie de verdad silenciosa, esa verdad que limita nuestras decisiones. Es revisar nuestra historia y escribir una nueva versión de nosotros mismos. No se trata de borrar el pasado ni de negar las experiencias difíciles que nos han marcado. Se trata de comprender que aunque el pasado forma parte de nuestra vida, no tiene por qué definir nuestro futuro. Acompañémonos juntos en un proceso de autodescubrimiento y transformación personal, a través de reflexiones, ejercicios y preguntas profundas para identificar los momentos en los que dejamos de confiar en nosotros mismos, reconocer las voces internas que alimentan la duda y comenzar a reconstruir una relación más amable con nosotros mismos. Esto es un proceso. Esto ocurre en muchos niveles. Primero, aprenderemos a mirar nuestra historia con honestidad, reconociendo cómo ciertas experiencias han influido en nuestra forma de vernos a sí mismos. Y después podremos identificar los pensamientos y creencias que han limitado nuestra confianza para empezar a cuestionarlos y transformarlos. ¿Por qué no?
Más tarde comenzaremos a reconocer nuestro propio valor, las capacidades y todo aquello que muchas veces hemos minimizado o ignorado. Y finalmente vamos a dar nuestros pequeños pasos hacia una vida en la que nuestras decisiones no estén guiadas por el miedo, sino por la confianza en lo que somos capaces de construir. El objetivo no es que te conviertas en alguien diferente a quien eres, sino que puedas recordar la fuerza que ya vive dentro de nosotros mismos. Creer en ti no significa no sentir miedo. Significa decidir avanzar incluso cuando el miedo aparece. Creer en ti tampoco significa que todo será fácil, mágico. Significa confiar en quien tienes la capacidad de aprender, levantarte y seguir adelante. Cuando una persona cambia la forma en que se mira a sí misma, también cambia la manera en que vive su vida. Por eso, hablemos en confianza. Hablemos de transformación, esperanza y nuevas oportunidades. Porque muchas veces la diferencia entre quedarse donde estás o construir una nueva vida comienza con una decisión muy simple pero poderosa. Volver a creer en ti. Y así es como comenzamos nuestro primer capítulo. El día que dejamos de creer en nosotros mismos. Nadie nace dudando de sí mismo. Cuando somos niños, creemos que podemos aprender cualquier cosa. Intentamos caminar, aunque nos caigamos muchas veces. Preguntamos, exploramos y soñamos sin pensar demasiado en si somos capaces o no. Pero en algún momento de la vida, algo cambia. Puede haber sido una crítica que se quedó grabada en tu memoria. Tal vez una experiencia en la que te sentiste rechazado. Quizás alguien comparó tu esfuerzo con el de otra persona. Y poco a poco empezaste a preguntarte si realmente era suficiente. El problema es que muchas veces no recordamos exactamente cuándo empezó esa duda. Simplemente un día nos descubrimos viviendo desde la inseguridad. En este momento yo te hago una invitación a mirar con honestidad ese momento en el que, tal vez sin darte cuenta, dejaste de creer en ti. No para juzgarte, no para culparte, sino para comprender tu historia y comenzar a transformarla. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que la falta de confianza aparece de un día para otro, pero en realidad solo construirse poco a poco. A veces comienza en la infancia, cuando un niño escucha frases como, eso no es para ti, tu hermano hace las cosas mejor que tú, siempre te equivocas. Aunque quienes lo dicen no siempre lo hacen con mala intención. Esas palabras pueden convertirse en semillas de duda. Con el tiempo, esas ideas empiezan a formar parte de la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. Luego, vienen las experiencias de la vida. Tal vez intentaste algo que no salió como esperaba. Tal vez confiaste en alguien que te decepcionó. O sentiste que no fuiste elegido. Cada una de esas experiencias puede reforzar una idea peligrosa que no eres capaz. Cuando esa creencia se instala en tu mente, empiezas a actuar desde el miedo. Evitas intentar cosas nuevas. Te comparas constantemente con otros y dudas de tus decisiones. Sin darte cuenta, empiezas a vivir una versión más pequeña de ti mismo. Lo más doloroso es que muchas veces las personas creen que ese pensamiento es una verdad absoluta, pero no lo es. La confianza en uno mismo no desaparece para siempre. A veces solo queda escondida debajo de años de crítica, miedo o decepciones. Sí, esas críticas que suelen hacer, que aparentemente la gente piensa que no hace daño, pero se convierte en un obstáculo en tu vida.
Después, con el tiempo, te genera un miedo. Y al paso de los años, la decepción viene contigo. Y cuando empiezas a mirarte con más compasión, puedes descubrir algo importante. Esa fuerza todavía vive dentro de ti. Piensa por un momento en tu historia. ¿Recuerdas alguna etapa de tu vida en la que comenzaste a dudar más de ti mismo? En la infancia, cuando fuiste adolescente o ahora que eres adulto. Tal vez fue en la escuela, cuando alguien criticó tu forma de aprender. Tal vez en una relación donde no te sentiste valorado. Y tal vez en un momento en el que intentaste algo importante y no resultó como esperabas. Esas experiencias que te marcan profundamente y que a veces no solemos ver. Pero también es importante recordar algo. Una experiencia no define todo lo que eres. A veces simplemente hemos cargado durante años una historia que ya no necesitamos seguir repitiendo. ¿Te suena? Pasemos a nuestro ejercicio. En tu cuaderno terapéutico vamos a trabajar el día de hoy. Toma una hoja o tu cuaderno personal. Responde con calma las siguientes preguntas. Tómate tu tiempo. Número 1. ¿Recuerdas algún momento en tu vida en el que empezaste a sentir que no era suficiente? Número 2. ¿Qué palabras o situaciones influyeron en esa sensación? Número 3. ¿Cómo ha afectado esa idea las decisiones que has tomado en tu vida? Si pudieras hablar con tu versión más joven, ¿qué le dirías hoy? ¡Ay! Impresionante. Este ejercicio no busca revivir el dolor, sino comprender de dónde viene la duda. ¿En qué etapa de nuestra vida está esa duda? El momento, la situación, la decisión y la versión. Son 4 puntos importantes para trabajar en este ejercicio. Cuando entendamos el origen de una creencia, es más fácil empezar a transformarla. Tómate tu tiempo para responder estas preguntas. Escríbelas en tu cuaderno. No necesitas contestarlas en este momento. Pasemos a nuestra afirmación. Puedes repetir esta afirmación cada día durante esta semana. Mi historia no define mi valor. Estoy aprendiendo a creer nuevamente en mí. Mi historia no define mi valor. Estoy aprendiendo a creer nuevamente en mí. Muchas veces pensamos que la falta de confianza es un defecto personal, pero en realidad suele ser el resultado de experiencias que nos hicieron cuestionarnos en algún momento de nuestra vida. La buena noticia es que aquello que se aprendió también puede transformarnos. Reconocer el momento en que empezamos a dudar de nosotros mismos no significa quedarnos atrapados en el pasado, significa abrir una puerta hacia una nueva forma de mirarnos. Porque cuando empezamos a comprender nuestra historia con más compasión, también empezamos a recuperar algo muy valioso, la posibilidad de volver a creer en nosotros. Capítulo 2. Las voces que viven en tu mente. A veces pensamos que nuestra mayor dificultad está afuera, en las circunstancias, en las personas o en las oportunidades que no llegaron a nosotros. Pero muchas veces las batallas ocurren dentro de nosotros, en nuestra mente, cuando habitan esas voces que influyen en cómo nos vemos, cómo actuamos
¿Y qué decisiones tomamos? Algunas de esas voces nos impulsan, nos recuerdan nuestras capacidades y nos animan a seguir adelante. Pero otras hacen exactamente lo contrario. Son voces que cuestionan todo lo que hacemos, que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, que nos recuerdan nuestros errores y que nos advierten constantemente que es mejor no intentar para evitar fallar. Lo curioso es que muchas veces no somos conscientes de esas voces. Simplemente sentimos miedo, inseguridad o duda. Sin detenernos, ¿analizamos de dónde vienen esos pensamientos? No, ¿verdad? Pues esta es una invitación a observar con atención las voces internas que hemos estado escuchando para guiar nuestra vida. Porque muchas veces no somos nosotros quienes hablan dentro de nuestra mente, sino las palabras que alguna vez escuchamos y que decidimos creer y repetírnoslas una y otra vez. Nuestra mente aprende a hablar con nosotros a partir de lo que ha escuchado a lo largo de nuestra vida. Cuando somos pequeños, las palabras de nuestros padres, maestros o figuras importantes tienen un impacto profundo. Esas palabras pueden convertirse en mensajes que llevamos con nosotros durante años. Por ejemplo, si una persona creció escuchando frases como "no eres bueno para eso", y eso lo escuchamos constantemente. "No soy bueno dibujando". "Siempre te equivocas". "Siempre que sirves el agua, la tiras". "Deberías de ser más como los demás". "A ti nada te sale bien. Lo único que te sale bien es quedarte sentado". Es posible que esas frases se transformen con el tiempo en pensamientos internos y que las personas dejen, más bien nosotros mismos dejemos de intentar hacer cosas porque ya estamos encasillados en esa frase. Entonces, cuando esa persona o nosotros intentamos hacer algo nuevo, nuestra mente repite automáticamente esos mensajes. "Seguro lo vamos a hacer mal. Otros lo hacen mejor que nosotros. ¿Para qué lo intentamos?". Este diálogo puede convertirse en una especie de crítico constante que cuestiona cada decisión de nuestra vida. El problema no es tener dudas. Todos las tenemos en algún momento. El problema aparece cuando esas dudas se convierten en una voz dominante que limita nuestras posibilidades. Cuando esa voz es muy fuerte, puede llevarnos a evitar oportunidades, abandonar proyectos o sabotear nuestros propios sueños. Sin embargo, es importante comprender algo fundamental. Esa voz no es tu verdadera identidad. Es solo una construcción basada en experiencias, aprendizajes y palabras que hemos escuchado de los demás. La buena noticia viene aquí. Es que así como esa voz se formó con el tiempo, también es posible transformarla. Pero el primer paso para hacerlo es reconocer que existe. Y sí, detente por un momento y piensa en los pensamientos que aparecen en tu mente cuando enfrentas algo nuevo. Cuando quieres empezar un proyecto, cuando quieres tomar una decisión importante, cuando sueñas con algo que parece grande. ¿Qué te dice tu mente en esos momentos? ¿Te anima o te frena? Muchas personas descubrimos que nuestro diálogo interno es mucho más duro de lo que permitiría que otra persona les dijera. Sí, somos crueles con nosotros mismos. Si alguien hablara a un amigo de la misma forma en que a veces nos hablamos, a nosotros mismos probablemente lo consideraríamos injusto o cruel o hasta nuestro enemigo, ¿por qué no? Y sin embargo, esa voz puede estar acompañándonos todos los días. La buena noticia es que la forma en que te hablas a ti mismo también puede cambiar. Sí, también puede cambiar. ¿Y por qué no?
Hagamos nuestro ejercicio. Durante los próximos 3 días, presta atención a los pensamientos que aparecen en tu mente cuando enfrentas una situación desafiante. En tu cuaderno, escribe 2 columnas. En la primera columna, escribe los pensamientos que aparecen automáticamente en tu mente. Por ejemplo, no puedo hacerlo, voy a fallar, no soy suficiente. Y en la segunda columna, escribe una respuesta más consciente y amable hacia ti mismo. Por ejemplo, estoy aprendiendo, puedo mejorar con la práctica, mi valor no depende de hacerlo perfecto. Este ejercicio te ayudará a empezar a reconocer y transformar tu diálogo interno. No lo tenemos que hacer perfecto la primera vez, simplemente lo tenemos que hacer. Y aquí viene un ejercicio o una explicación de hacerlo 10, 20 o 30 veces hasta que lo vayas perfeccionando. En el número 30 ya no vas a tener los errores de cuando empezaste. Las palabras que escuchamos a lo largo de la vida tienen un impacto profundo en nuestra forma de pensar. A veces esas palabras se convierten en voces internas que nos acompañan durante años. Pero esas voces no tienen que definir nuestro futuro. Cuando empiezas a observar tus pensamientos con más conciencia, también descubres que tienes el poder de transformarlos. La forma en que te hablas a ti mismo puede convertirse en una fuente de fuerza o en una barrera que limite tu crecimiento. Y a partir de hoy, puedes empezar a elegir algo diferente para ti. Porque cuando nuestra voz comienza a apoyarse en lugar de frenarse, algo muy importante empieza a suceder. Empezamos a creer un poco más en nosotros mismos. Nuestra afirmación es la siguiente. Mi voz interior puede ser una aliada. Estoy aprendiendo a hablarme con respeto, confianza y amor. Mi voz interior puede ser una aliada. Estoy aprendiendo a hablarme con respeto, confianza y amor. Capítulo 3. Tu historia no define tu destino. Muchas personas vivimos creyendo que nuestro pasado determinará todo lo que será en el futuro. Si tuvimos una infancia difícil, creemos que siempre cargaremos con esas heridas. Si hemos cometido errores, sentimos que esos errores los definen para siempre. Si hemos fracasado alguna vez, pensamos que volveremos a fracasar. Pero hay una verdad que muchas veces olvidamos. Nuestra historia influye en nosotros, pero no tiene el poder de definir completamente nuestro destino. Todos tenemos experiencias que nos han marcado, momentos que nos hicieron sentir miedo, tristeza o inseguridad. Situaciones que dejaron una huella en nuestra forma de ver el mundo. Sin embargo, la vida no es una línea rígida escrita de una sola manera. Es un camino que puede cambiar cuando decidimos mirar nuestra historia desde otra perspectiva. Y sí, entendemos que nuestro pasado forma parte de nosotros, pero no tiene por qué limitar todo lo que podemos llegar a ser. Las experiencias que vivimos se convierten en historias que nos contamos sobre nosotros mismos. Por ejemplo, alguien que fue rechazado varias veces puede comenzar a creer que no es digno de amor. Alguien que fracasó en un proyecto puede pensar que no tiene talento. Y alguien que fue criticado constantemente puede sentir que nunca será suficiente. Con el tiempo, esas experiencias se transforman en creencias. Esas creencias que guían nuestras decisiones. Entonces dejamos de intentar ciertas cosas, evitamos nuevos retos o nos conformamos con menos de lo que realmente deseamos. Pero hay algo importante que debemos recordar. Los eventos de nuestra vida no siempre tienen el significado que le hemos dado. A veces, el fracaso no significa incapacidad, sino aprendizaje. A veces, una crítica no significa que no valemos, sino que alguien más tenía una visión limitada de nuestra vida.
Y a veces una experiencia dolorosa no significa que siempre viviremos lo mismo. Muchas personas que hoy viven vidas extraordinarias también pasaron por momentos de duda, rechazo o fracaso. La diferencia no estuvo en lo que vivieron, sino en la forma en que decidieron interpretar su historia. Cuando una persona cambia la forma en que interpreta su pasado, también cambia la forma en que se relaciona con su futuro. Tu historia puede convertirse en una carga que te detiene o en una fuente de aprendizaje que te impulsa. Piensa por un momento en alguna experiencia de tu pasado que haya influido en la forma en que te ves hoy. Tal vez una relación que terminó mal, tal vez un proyecto que no funcionó y tal vez una etapa en la que te sentiste poco valorado. Ahora pregúntate algo muy importante. ¿He permitido que esa experiencia defina quién soy el día? Muchas veces nos aferramos a una historia que ya pasó, repitiéndola una y otra vez en nuestra mente. Pero tu vida no está hecha solo de ese momento. Tu historia tiene muchos capítulos y todavía quedan muchos por escribir. Hagamos un ejercicio. Tomemos nuestro cuaderno y escribamos una experiencia del pasado que haya influido en nuestra confianza. Luego, responde estas preguntas. ¿Qué significado le diste a esa experiencia en su momento? Número 2. ¿Qué creencia sobre ti mismo nació a partir de esa situación? Número 3. Si miras esa experiencia desde una perspectiva más compasiva, ¿qué aprendizaje podrías encontrar? Número 4. ¿Qué nueva historia te gustaría empezar a construir a partir de hoy? Este ejercicio te ayudará a empezar a redefinir tu relación con el pasado. Tu historia está llena de experiencias que te han formado, enseñado y transformado. Algunas han sido hermosas y otras difíciles, pero ninguna de ellas tiene el poder de determinar todo lo que puedes llegar a ser. Cuando comienzas a mirar tu pasado con comprensión en lugar de juicio, descubres que muchas de esas experiencias también te han dado fuerza, sabiduría y sensibilidad. El pasado puede enseñarte muchas cosas, pero no tiene la autoridad de escribir todo tu futuro, porque tu historia continúa. Y cada día tienes la oportunidad de escribir un nuevo capítulo. Uno en el que poco a poco empieces a creer más en ti. Nuestra afirmación es la siguiente. Mi pasado es parte de mi historia, pero mi futuro lo construyo con las decisiones que tomo hoy. Mi pasado es parte de mi historia, pero mi futuro lo construyo con las decisiones que tomo hoy. Estamos en Eleganit.